Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer recibirlos nuevamente el día de hoy en esta nueva clase de cocina. Aquí les estoy compartiendo la primera receta del día de hoy, que va a ser la de tortillas de maíz casera y torta de huevo. Los ingredientes que tenemos son una taza de harina de maíz, un tercio de agua, un cuarto de taza de queso Turrialba rallado y 2 huevos para hacer la torta. Ahí voy a dejar la imagen un momentito. Yo no escucho a Francisca. Para que puedan tomarle la fotografía, y vamos a darle la bienvenida a Carolina. Creo que aquí... Ok, vamos a dejar de compartir pantalla un momento y después nuevamente al final, ¿cierto?, de esta receta podemos volver a compartir esta pantalla. Carolina, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente con tus deliciosas recetas. Mencionarles a las personas presentes que este espacio es promovido, ¿cierto?, por la Oficina de Promoción Estudiantil y el Programa de Vida Saludable, un espacio donde podemos compartir, aprender cosas nuevas, cocinar y alimentarnos de una manera saludable. Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias a la UNED y al programa Vida Saludable por este espacio. La idea es transmitirles a ustedes cómo hacer comida saludable, rica y cuidándonos en la casa, sobre todo, ¿verdad? La idea de hoy es elaborar unas recetitas muy sencillas. En este caso es para que ustedes las practiquen en su casa y ojalá, digamos, nos las compartan como ya la han compartido varios nuevos cocineros que nos encontramos en este programa. Gracias, Carolina. Sí, quisiera mencionarles también que el día de hoy nos llegaron unas fotografías de una estudiante del grupo recreativo de Atenas Ecoruta Espacio 19, quien hizo tus recetas de la semana pasada. Entonces me gustaría compartir las imágenes que nos mandó. Ella se llama Ania Beatriz Arroyo, y les voy a compartir un poquito rápidamente, ¿cierto?, lo que ella elaboró, que me parece súper motivante, súper lindo para que los demás, ¿cierto?, también pudieran poner en práctica tus recetas. Vamos a compartir un momentito las recetas. No sé si ahí la pueden ver. Vamos a ver. Ok, estas serían las empanaditas de frijol. Comentarles que esta estudiante sí las hizo al horno y dice que le quedaron deliciosas. Ahí está la preparación. Bueno, ahí está la parte ya, la presentación final. Y los almuercitos. Así que bueno, Ana Beatriz, muchísimas gracias por compartir estos resultados, y para nosotros es muy gratificante saber que lo están poniendo en práctica, que lo están disfrutando y que es una ayuda, ¿cierto?, para ellos. Exactamente. Antes de iniciar, Carolina, solamente indicarles a las personas que están presentes que pueden interrumpir en el momento de la receta, no hay ningún problema, pueden hacer las preguntas por el chat, pueden levantar la manito y le doy el pase para activar el micrófono y puedan hacerte preguntas durante la elaboración, perdón, de lo que quieran preguntar de las recetas. No hay ningún problema, el espacio está abierto y pregunten, esa es la idea, evacuar todas las dudas, aprovechando que tenemos a Carolina. Así que Carolina, sin más, a lo que vinimos, como dice, y a cocinar. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con lo que sería un desayuno saludable y vamos a iniciar con lo que es la elaboración de la tortilla casera. Bueno, yo estoy utilizando
lo que es la harina de maíz, 1/3, bueno, es más o menos una taza, 1/3 de agua, tal vez vamos a ocupar tal vez un poquito más. También acá estoy utilizando 1/4 de taza de queso tierno rallado y vamos a iniciar. Cogí este plástico para la idea de empezar a hacer la tortilla. Entonces acá vamos a echar primero un poquito de agua, ¿ok? Vean que no eché completamente todo. Y vamos a echar un poquito de queso. ¿Por qué? ¿Por qué un poquito? Porque bueno, acá la idea es que no quede muy pesada la tortilla y que en este caso quede una sola tortilla grande o 2 tortillas bien deliciosas, bien ricas. Recuerden que la masa tiene que quedar pastosita. Yo les voy a enseñar cómo tiene que quedar esa tortilla. Yo ya estoy poniendo a precalentar el sartén para utilizar acá y cocinar esta tortilla. Entonces, acuérdense de mezclar muy bien esos ingredientes. La tortilla no tiene que quedar perfecta. Créanme que yo no soy experta en tortillas. Yo lo que quiero es que simplemente ustedes, así como Ana Beatriz, se echaron al agua y empezaron a elaborar este tipo de alimentos que son bastante saludables y deliciosos, porque yo creo que nuestra cultura tiene una variedad tan rica y tan rica en nutrientes y natural. Vean la masa se puede decir que ya dejó de pegarse en las manos y aquí es cuando no quedó aguada y la paso acá, ¿ok? Y aquí empiezo a darle forma a esa tortilla. Bueno, si nunca han hecho una tortilla, no les pido que les quede perfecta, pero sí que por lo menos tengan el tiempo para empezar a darle forma a esa tortilla, a esa primer tortilla tal vez que van a elaborar ustedes. Es parecido a cuando vamos a hacer una empanadita. Recuerden que la idea de cocinar esta tortilla como desayuno es darle fibra y proteína con el queso para que nos haga sentir bastante llenitos durante la mañana y estamos comiendo algo que es de bajo índice glicémico, lo cual ayuda mucho a bajar las probabilidades de diabetes. Ahora con todo este tema del COVID, que por cierto, bueno, no recuerdo si fue hoy o ayer, que vi en las noticias que dice que en Costa Rica están aumentando los casos de diabetes. Entonces, la idea de este programa es comer saludable y evitar ese tipo de enfermedades, pues entonces aprovechar, ¿verdad? A todos los que están por acá. Entonces, como pueden ver, aquí está la tortilla y como les decía, no, yo creo que ya me está haciendo experta. El asunto acá es sacarla con mucho cuidado, como pueden ver, ¿ok? Y pasamos acá al sartén. Lo voy a poner a calentar un poquito más y la vamos a dejar cocinar. Vean que le unté un poquito de aceite de oliva al sartén y además es un sartén con, ¿cómo es que se dice? Bueno, con el antiadherente, digamos. Pero apenas vean que apenas está untadito de este aceite. Yo lo que hice fue con una servilleta para evitar los excesos, untar un poco de aceite. Ahora vamos a empezar con la torta de huevo. Con la torta de huevo vamos a utilizar también, vean que estoy utilizando entonces un tipo de sartén que hace que no se pegue tan fácil el material que yo vaya a utilizar para cocinar y todo. Carolina, una consulta. En este caso, ¿podemos utilizar aceite de oliva o qué tipo de aceite estás utilizando? Estoy utilizando aceite de oliva porque en este caso va siendo un aceite más saludable a la hora de cocinar. Y acuérdense que no estoy utilizando un montón de aceite, es apenas un poquito con una servilleta, ¿ok? Para evitar los excesos. Y en este caso estoy con 2 huevitos
en donde yo sé que en la parte de los ingredientes no puse que tenía espinaca, pero yo quiero, para hacerlo todavía más nutritivo este desayuno, vamos a agregar unas 4 hojitas de espinaca y un poquito de cebolla y chile dulce, porque para mí una torta de huevo es rico, digamos, hacerla cuando está con estas cositas, estos ingredientes que ustedes lo hacen ver como más atractivo, ¿verdad? Y apenas una pizquita de sal para lo que es el huevo. Bueno, la misma torta, tratamos de revolver todo muy bien. Aquí ya tengo precalentado mi sartén. Decidí escoger también un sartén pequeñito para que no se me extienda demasiado lo que es el huevo, ¿ok? Y que todo se me cocine bastante bien. Hay personas también que les gusta poner queso a esta elaboración y en este caso mi idea es pues que no se cocine demasiado la espinaca para que pueda en este caso ser menos cocida y mantener más sus nutrientes. Acuérdense que siempre todo lo que es demasiado cocido se le va a quitar tal vez a lo que es lo verde, ¿verdad? Por ejemplo, como el brócoli, que no debemos de cocinarlo demasiado. Tenemos que saber que entonces hay que tener ese pequeño cuidado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o si lo hacen diferente, Por el o si momento, tienen alguna Carolina, receta que me puedan dar sobre tortas. por el momento aquí, Carolina, en el chat Por el momento no. no tengo comentarios. No sé si alguien de Okay. ustedes, de los presentes, quisiera aportar algo a través del micrófono. Ok. Entonces ya por acá se nos está cocinando la tortita de huevo y también nuestra tortilla. Entonces, como pueden ver, yo lo que hago es hacia los lados, comienzo a aflojarlo. A mí este sartén me encanta porque en serio no se le pega nada. Y aquí podemos, digamos, como les decía, a veces agregar un poquito de queso, ojalá que no sea mozzarella, sino que sea queso tierno. Por favor, los quesos amarillos usarlos poco, ¿verdad? Porque la idea de esto es que no consumamos grasas saturadas en grandes cantidades, sino utilizar quesos más bajos en grasa para que sea más saludable. ¿Ok? Acá también nuestra tortilla va quedando deliciosa. Y acuérdense, son elaboraciones con muy poco aceite, muy poca grasa. Vean que si tenemos el sartén correcto, no necesitamos agregar cantidades grandes de lo que es aceite. Cuando hablamos, por ejemplo, de un pescado, por ejemplo, como el que vamos a elaborar ahorita más adelante, bueno, podemos utilizar o una freidora de aire o el aceite, pero también podemos utilizar lo que es en este caso un poquito de aceite, no necesariamente utilizar cantidades demasiado grandes, y eso sí, siempre que vamos a freír, poner en este caso el aceite bien caliente para que no cocine, no se adentre tanto el aceite en la proteína. Ok, aquí ya nuestra tortilla está lista. Carolina, aquí tenemos un comentario de Anita Cerdas, quien nos indica que mi torta la varío con cebolla, culantro, coyote y vainica hervidas y picadas. Ay, qué rico, sí, ve, y con culantro coyote, que en realidad estamos hablando de un tipo de culantro que, bueno, no todo el mundo lo conoce, y en este caso le daría un sabor delicioso a ese desayuno. Acuérdense siempre de eso, hay que darle variedad a ese desayuno para que no nos dé perecilla hacer ese tipo de elaboraciones. Se dice que el desayuno es uno de los alimentos principales. En realidad yo diría que todos son bastante importantes. No hay que prestarle importancia a uno o a otro, pero sí creo que el amor que usted le va a poner a esa elaboración
le va a ayudar mucho a cocinar rico y a buscar alimentos más saludables cada día, porque yo creo que a veces es como esa perecilla de cocinar, ¿verdad? Entonces, por eso queremos incentivarlos a hacer, en este caso, alimentos en casa que sean bastante nutritivos, altos en fibra y que nos ayuden a prevenir estas enfermedades, ¿verdad? En este caso, la vainica, el culantro coyote, el culantro regular, la espinaca, el chile dulce, la cebolla, son cosas que tenemos en nuestro país, tenemos que aprovecharlas. Carolina, no sé si te parece que comparta la pantalla para nuevamente que los estudiantes que nos acompañan vean los ingredientes, para los que entraron un poquito más tarde. Claro que sí, la de la tortilla casera con la torta de huevo, ¿verdad? Ok, ahí tenemos entonces los ingredientes de la tortilla de maíz casera y torta de huevo. Los ingredientes: una taza de harina de maíz, un tercio de agua, un cuarto de taza de queso turrialba rallado y 2 huevos para hacer la torta. Pueden tomarle fotografía, pueden apuntarla. Ahí la voy a dejar un momentito y mientras se proyecta la receta, no sé si alguien tiene algún comentario, quisiera preguntarle algo a Carolina, ya sea vía micrófono o por el chat. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir entonces con la siguiente receta. Claro, Carolina, sigamos con la siguiente receta. Sí tengo, bueno, aquí un comentario también de Anita que dice que por casa venden tortillas en 500 colones solo con 3 quesos, pero en realidad se puede ahorrar esos 500 colones haciéndola. Exactamente. Y tengo la pregunta de Megan Rivera, que nos indica si se le puede agregar un poquito de mantequilla. Sí se le puede untar un poquito de mantequilla y en realidad para que también aprovechemos esa información tan importante porque tocó un tema sobre el asunto de la grasa. Ese poquito para una cantidad como esto, que apenas es como mi desayuno, al menos, bueno, yo soy muy de comer poquito con respecto a lo que es el desayuno, entonces si me voy a comer esta tortilla, le untaría una cucharadita, nada más de mantequilla, ya que la elaboración ya tiene el queso, ¿verdad? La grasa, que en este caso nos va a aportar. Entonces, tengamos un poquito de cuidado, la mantequilla aporta colesterol, igual que el queso, entonces ahí estaríamos como metiendo bastante grasita, entonces échale un poquito de queso, échale tal vez una cucharada de queso en lugar de un cuarto de taza, y en este caso, o le untas apenas la cucharadita encima de la tortilla, la mantequilla que gusta, que en este caso sería una cucharadita apenas. Si quiere cambiarlo por otro tipo de mantequilla que sea más saludable, recuerden que cuando hablamos de grasas, no es tan bueno que utilicen grasas, en este caso, como por ejemplo las tipo Numar Light o ese tipo, ¿verdad? No me gusta decir marcas, pero más o menos ese tipo de grasa. La grasa solidificada, por decirlo así, la margarina, no es tan buena que sea light, porque todavía está más modificada. Entonces, como recomendación, es mejor utilizar la mantequilla que tiene, en este caso, digamos, colesterol, y todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? Si me está dando colesterol, ¿cómo voy a utilizar mantequilla? Bueno, en este caso es mejor introducir a nuestro cuerpo algo que es natural y que mi cuerpo va a saber cómo manejar este alimento en lugar de meter algo que sea muy artificial y tal vez provocar un problema más grande a nivel de nuestras venas y acumulación de grasas. Entonces, en este caso, espero que les guste ese consejo y que vean las cosas light de una manera diferente. Por ejemplo, una mayonesa light va a tener tal vez
En este caso, más huevo, menos aceite, va a tener, digamos, una transformación diferente. Pero cuando hablamos de mantequillas que son, en este caso, solidificadas, esas sí nos van a provocar más problemas por aquello, para que noten un poco la diferencia, ¿ok? Y en este caso sí revisar las etiquetas, ¿verdad? Y donde dice, por ejemplo, mayonesa light y mantequillas light o margarinas light, revisen que digan libre de grasas trans, porque eso es lo que queremos evitar. ¿Ok? Carolina, verás qué importante el tema que tocas sobre leer los ingredientes, las etiquetas. No sé si para una próxima oportunidad, para las próximas clases que nos quedan, podrías enseñarnos a todos a cómo identificar y leer esas etiquetas, porque a veces uno sí se confunde mucho. Claro, con A mucho veces gusto. son difíciles un poquito de comprender. Ajá, claro, con mucho gusto le puedo ayudar tal vez en la siguiente clase y así elaboramos algo más bonito y tenemos variedad de ejemplos que tal vez les pueda ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de escoger esos alimentos. Muchísimas gracias. Si quieres pasamos a la siguiente receta y Sí. comparto la pantalla de los ingredientes al final cuando ya haya finalizado. Bueno, la receta que sigue es una deliciosa salsa blanca con vegetales y filet de curvina empanizado, que en este caso ahí se nos fue como un poco lo saludable, que vamos a freírlo un poquito y espero que les guste. Vamos a utilizar exactamente 500 ml de leche 2%. Vamos a utilizar ya previamente cocido trocitos de chayote, zanahoria y brócoli. Como les decía, ya están previamente cocinados y hervidos. Y en este caso, así quedaría nuestra salsa, en donde utilizamos para que se haga esta mezcla, en donde la ven espesa, estamos utilizando este tipo de sobrecito. Yo utilicé literalmente para esas dos cajitas que utilicé de leche de 250 ml, utilicé 2 cucharadas del polvo de crema de hongos. Ya ella tiene la sal, por lo que ya no se le echa sal ni siquiera a los vegetales ni a la misma elaboración. Y vamos a aprender a empanizar para que nos quede así, de forma más crunch, nuestra elaboración. Entonces vamos a pasar por acá, en donde vamos a tratar de hacer este empanizado de la curvina. ¿Okay? Aquí tenemos nuestra curvina y lo que ocupamos es batir bastante el huevo. Entonces, al batir bastante el huevo, hasta que haga espuma, para poder empanizar correctamente ese filetito. Este tipo de pescado es un pescado bastante cotizado, alto en fibra, nos ayuda a saciarnos más que el pollo y la carne de res, por lo que por eso es una forma muy importante de utilizar tal vez el pescado unas 2 veces a la semana. Es un pescado que no absorbe tanto el mercurio, para que lo sepan. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos ya bien movido este huevito, apenas para empanizar nuestro filet de corvina. Voy a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito no, bastante hay que poner. Carolina, aquí tengo una pregunta de Naomi López, quien dice, ¿qué tan cierto es que los productos Maggi, como la crema de hongos, es muy ultraprocesado, tipo el consomé, aún así puede ser parte de una alimentación sana? En este caso me encanta la pregunta porque algo que tienen que saber es que cuando utilizamos este tipo de productos, tratar de no utilizarlo tan seguido. Entonces acá la idea es
usarlo una vez perdida, y por eso les dije que use apenas 2 cucharadas del producto, no use todo el paquete. Entonces, por ejemplo, una idea para no utilizar este tipo de, digamos que ultraprocesado al 100% no es. En realidad acá lo que tenemos es mucho almidón, ¿verdad? Un almidón, en este caso puede ser tipo maicena, por supuesto el que no es dulce. Y la idea de esto es que haya como una alternativa, en lugar de utilizar lo que es ¿cómo es que se llama esto? La crema dulce, porque la gente para hacer una salsa blanca solo utilizan crema dulce. Entonces, la idea de esto es que la persona sepa que pueden hacer un tipo salsa blanca utilizando maicena, dándoles un buen saborcito a este tipo de elaboración, que es bastante deliciosa, y más con vegetales es bastante delicioso. Ahí, como pueden ver, el aceite está bastante caliente, y de esta manera hacemos que no se penetre tanto el aceite en nuestro pedacito de proteína. La idea de esto es que ustedes también digan, bueno, a veces me gusta hacer este tipo de pescado, tal vez no es solo en freidora de aire, también me gusta freírlo en aceite, igual de vez en cuando, no hace malo. Esto es para que ustedes también salgan como de esa, ay, yo no sé, ahora todo es como que critican mucho de que, por ejemplo, bueno, ahí está la Nutri friendo el pedazo de proteína. Bueno, eso no quiere decir que esto sea malo 1000 por 1000. Lo que queremos es darle alternativas a las personas de que de vez en cuando, como decía una de las muchachas que estaba antes preguntando por el asunto del polvito de hongos, de crema de hongos, que si es malísimo hacer este tipo de cosas. Pues no, una vez no importa. También algo muy importante en la diferencia entre comer en la casa y comer afuera. ¿Cuál es la diferencia? En que mi aceite, como pueden ver, es un aceite que se utilizó solo una vez, no se utilizó 3, 4 veces, ¿verdad? No está reciclado. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan cocinar en su casa, tal vez no todos los días friendo este tipo de proteínas, como hizo también, por ejemplo, con la empanada, la muchacha de Atenas, que puede hacerlo también al horno. Y esas son opciones que ustedes tienen como alternativa para poder cocinar eso. Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo hice de esta manera, también porque es la forma más rápida, y como ustedes pueden ver, cómo puedo yo empanizar y terminar de cocinar lo que es el pescado. Pero sí recuerden, de vez en cuando no hace malo. Y por ejemplo pasa mucho con los niños. A veces los niños este tipo de elaboraciones son más ricas, por decirlo así, para que puedan consumir este tipo de elaboraciones y de proteínas. Porque a veces el pescado no es como el más delicioso para ellos. Entonces, en este caso, pues mi consejo es háganlo una vez al mes de esta manera y eviten consumir en exceso las cosas fritas. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento no tengo preguntas en el chat, no sé si alguien quisiera preguntar algo por micrófono, pero con respecto, yo sí tengo una pregunta con respecto al pescado. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que lo tienes que dejar cocinar? Porque a veces o se pasa mucho y queda muy seco, o lo cocino muy poco y queda crudo. Bueno, ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo saber llegar a ese punto? Ajá, muy bien. Bueno, en ese caso, acuérdense que dependiendo del tipo de pescado que estamos utilizando, a veces es solamente partir un trocito mientras estoy literalmente cocinando mi trocito de pescado, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, el pescado estaba casi rosadito, ¿verdad? Y en este caso, como puede ver, dio una tonalidad ya a blanco, ¿ok? A mí esto me quiere decir que ya mi pescadito está cocinado. Entonces, por ejemplo, si pasamos acá al que tenemos en el sartén, podemos observar que ya está quedando doradito, sí, el pan, pero tal vez esta porcioncita que está más gruesa, a veces puede que le falte cocer. Entonces,
Bueno, vean por acá, vean lo que yo les mencionaba, digamos, si le falta cocerse, vean cómo se ve, no sé si lo notan, que no se ve tan blanco como lo que está aquí arriba. Entonces, por eso es tan importante darle vuelta, ya sea en freidora de aire o en un sartencito. Entonces, como pueden ver, acá se ve como más transparente la carne y por eso quiere decir que aquí le falta cocerse. Entonces, para mí sí es muy importante que definitivamente cocinen muy bien lo que son cualquier tipo de proteína, porque sí, estamos hablando de seguridad a la hora de alimentarnos y en este caso, pues, así como el huevo tiene ciertas bacterias y por eso no es bueno consumirlo crudo, que mucha gente a veces se lo toma con jugo de naranja, pues eso no está de la mejor manera de consumir el huevo, ¿verdad? Por eso hay que cocinar bastante bien lo que es los alimentos. Y en este caso, como usted lo menciona, algo muy importante es que la carne quede bastante cocida, no que quede, como dijo usted, tal vez demasiado seca, que a veces pasa más que todo con el pollo. Y desgraciadamente sí, se nos va a despegar un poquito acá, tal vez nuestro filet, pero lo mejor es darnos cuenta que estamos cocinando correctamente nuestro alimento y definitivamente estar seguros de que en este caso mi alimento va a ser apto para el consumo humano y sin provocarnos alguna diarrea o alguna enfermedad que pueda causar a fondo este tipo de mala elaboración, ¿verdad? Si me como algo que está pues crudo. Por eso hay que tener cuidado cuando se come ceviche, por ejemplo, para que lo tomen en cuenta. No en todos los lugares es bueno que la persona pues consuma carnes crudas o el sushi, por ejemplo, que es parte de lo que corresponde a carnes a veces crudas, dependiendo del tipo de sushi que ustedes consuman. Acá se duró un poquito más, a mí me asegura tal vez de que así, digamos en este caso, se me está cocinando mejor mi pescadito. No sé si sale alguna pregunta. Por el momento aquí en el chat no tengo preguntas. Todo claro. Para el parecer está todo Ok, clarísimo. perfecto. Excelente. Entonces, tal vez para detallar un poquito más sobre nuestra elaboración del filet de curvina con la salsa blanca y vegetales, aquí yo puse un aproximado de una taza de arroz, bastantes vegetales, porque eso sí tiene bastante vegetal, que la idea es que esto cubra por una ensalada. Si ustedes quieren agregar una ensalada, también lo pueden hacer, no es que se deba de prohibir, pero sí, como hablamos la última vez de cómo distribuir el plato, pues esta sería una de las maneras correctas de cómo consumir, en este caso, este tipo de elaboración. Con los frescos, que son acompañamientos que tenemos del día a día, ¿verdad? Ya sea porque tengo sed, me gusta tomar un fresco continuamente, o en este caso, pues lo quiero agregar a mi almuerzo, que esto puede ser un almuerzo o una cena. Si quiero que les quede claro que definitivamente necesitamos tener cuidado con el exceso de azúcar, ¿verdad? Que es parte de esta pandemia en cuanto a lo que es la obesidad, porque la obesidad se ha vuelto también una pandemia que en realidad pues no te va a matar de un momento a otro, pero sí va matándote lentamente con respecto a vayas aumentando tus enfermedades y la idea de esto no es tampoco incentivar a que todos estemos flaquísimos, no. El tema es comamos saludable. Ese es el punto y aparte acá con respecto a tema figura, tema de alimentación saludable. No estamos buscando gente súper flaca, no estamos buscando simplemente incentivar a alimentémonos más saludable para evitar esas enfermedades no transmisibles, como lo es la hipertensión, la diabetes, dislipidemias y todo eso. No sé si alguien tiene ahorita una pregunta. Bueno, en el chat aún no tengo nada, sí quisiera comentarles que estas recetas tienen que ver con los ingredientes utilizados característicamente en la región, ¿cierto? Pacífico Central, por eso estamos utilizando lo que es, ¿cierto? Aquí en este caso el pescado. No sé Exacto. si alguien quiere comentar algo por micrófono o por el chat, y si no, Carolina, ¿te parece que entonces muestre los ingredientes de esta preparación?
Ay, sí, mejor, para que entonces ahí les quede más fresquito la idea de la elaboración que acabamos de realizar. Ok, perfecto. Entonces procedo a compartir pantalla para que puedan anotar o sacarle fotografía, ¿cierto?, a los ingredientes. Ok, perfecto. Ahí sí ya la tenemos. Y, me la volvió a cambiar. Vamos a ver un momentito. Aquí está. Entonces, filet de corvina en salsa blanca, ingredientes, 2 filetes de corvina, pan molido, huevo, y los ingredientes de la salsa blanca con vegetales sería 1 taza de vegetales picados y hervidos, un sobre de salsa de hongos en polvo, 500 mililitros de leche al 2%, y Carolina, en este caso sería 1 cebolla completa. No, en realidad ahí sería como al gusto. Al menos yo utilicé para esta salsa, que fue ese medio litro en leche, le agregué un aproximado como a 2 rodajas de cebolla picada, más o menos es como unas 2, 3 cucharadas de cebolla. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que no hay preguntas y si quieres entonces pasemos a la próxima receta. Ok, nuestra próxima receta por dicha ya está elaborada. En este caso sería el arroz con camarones y yo le quise agregar una ensaladita para darle ese balance a ese arroz. Casi siempre que comemos arroz con pollo, arroz con carne, un arroz arreglado con cualquier tipo de carne, siempre es importante ver el balance de este tipo de plato y agregarle buenos vegetales. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo bastante arroz, bastante proteína y en este caso el balance sería pues agregar, como ustedes pueden ver, bastante ensaladita. Pueden ser vegetales al vapor o pueden ser vegetales en este caso sin cocinar. Entonces, en este caso, yo al elaborar este tipo de arroz, quise primero sofreír o cocinar lo que son los camarones en el sartencito con un poquito de ajo, les puse bastante aceitito para que en este caso se cocinaran bastante bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que el camarón, él contiene una caquilla, en este caso pues fue removido y pues tiene bastantes bacterias. Entonces para mí cocinar este alimento es lo más esencial, como estábamos hablando antes con el filet de curvina. Entonces, en este caso, ya cocinados, bien cocinados, lo que es los camarones, vamos a proceder a hacer nuestro arroz ya sabroso y delicioso. Lo principal para hacer este tipo de elaboraciones, ya sea con pollo, con carne o con camarón, sí es importante sazonar lo que es el arroz. En este caso, para mí es muy importante que ustedes sepan que a mí me encanta el hecho de que la comida sepa rico, ¿ok? Entonces, a este tipo de elaboración, al hacer el arroz, yo primero sofreí un poquito de ajo bien picado, cebolla, chile dulce y agregué la taza de arroz, ¿ok? A esa taza de arroz, en lugar de echarle sal, le eché una cucharada de sazonador de camarón. ¿Por qué? Porque es mi arroz con camarones, quiero que sepa delicioso. Entonces, en este caso, agregué al arroz el sazonador de camarón y por consiguiente voy a, ya listo mi arroz, ¿verdad? Voy a agregarle una cucharadita de achiote para que le dé ese color amarillito y de paso le pueden echar también una pizca de pimienta y una pizca o cucharadita de cúrcuma en polvo para que también ayude a dar mejores propiedades. En este caso la cúrcuma es desinflamatoria, entonces podrías agregarle ese tipo de producto a nuestro arroz
y nos va a ayudar a que sea más nutritivo y funcional este tipo de elaboración. Entonces, a los camarones, ¿verdad? Ya teniendo listo el arroz, agregamos el camarón ya cocinado y terminamos de revolver nuestro arroz. Como ustedes pueden ver, es muy importante que haya un balance entre la cantidad de arroz y la cantidad de camarones, porque en este caso no nos sirve que no se vean tanto los camarones, porque si no, estaremos consumiendo más harina que proteína. Y acuérdense que en esto necesitamos mantener un balance, ¿ok? Y el balance significa, no podemos literalmente, por ejemplo, si vemos el platillo del pescado con los vegetales en salsa blanca y esta cantidad de arroz, imagínense que esto no tuviera los vegetales y todo fuera puro arroz. Estaremos consumiendo cantidades muy grandes de una harina refinada, porque casi siempre en nuestro país la gente no está acostumbrada a cambiar este tipo de arroz por arroz integral. Entonces, en este caso, al incluir los vegetales, hace que nuestro alimento se vuelva más saludable, ¿ok? ¿Por qué más saludable? Porque hace que las grasas se absorban menos, se trabajen mejor en mi cuerpo y de paso hace que yo me sienta más lleno. Entonces, un plato a nivel nutricional tenemos que verlo de acuerdo a lo que usted quiera enfocar. Si yo quiero una alimentación saludable, perfectamente esto, como ustedes pueden verlo, es alimentación saludable. No quiero adelgazar, no estoy buscando engordar, esto está perfectamente equilibrado. Pero si estoy buscando, en este caso, querer adelgazar, esta sería mi opción para una persona que quiera adelgazar. Aunque parezca mentira, sí, con esa cantidad de arroz, con esa cantidad de camarones, que en realidad con esto adelgazaría una persona. Nada más que estamos acostumbrados a comer solamente ensaladas y proteínas y nada más. Y eso no es así. Ahí estamos provocando un desbalance metabólico que tal vez más bien te va a provocar más hambre y tal vez hasta una deficiencia a nivel inmunológico que en ese momento pues no sería lo más adecuado. No sé si sale alguna duda, Sí, pregunta. aquí tengo algunas consultas en el chat. Bueno, primero una de Naomi, quien dice que no tiene que ver con las recetas, pero es una consulta que me parece bastante válida. Pregunta Claro. si la zanahoria es verdura harinosa como la yuca. No, no tienen nada que ver una con otra. La pobre zanahoria, digamos que la han eh, clasificado más si una persona sale con problemas de diabetes o de azúcar en sangre, y entonces le dicen que el banano no lo consuma, que no consuma remolacha, que no consuma zanahoria. En este caso sí tenemos que saber eso. Tanto la remolacha como la zanahoria tienen como un dulzor característico, pero eso no quiere decir que yo voy a clasificarla ya como una harina, como la yuca. La yuca es harina. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a una persona se le hace la, ¿cómo se dice? Como la recomendación de que tiene que dejar de comer este tipo de cosas porque le afecta en su salud o porque en este caso le va a afectar en la pérdida de peso, digamos que está muy equivocado. La mayoría de las personas que evitan las frutas o que te dicen evite las frutas para adelgazar, evite ese tipo de vegetales porque necesitamos que consuman lo menos posible de carbohidratos, creo que no te está dando la mejor recomendación para mejorar lo que es su salud. Y en este caso está queriendo satanizar eh, productos muy buenos que nos dan nutrientes bastante funcionales en nuestro cuerpo, como lo que son los antioxidantes. La zanahoria tiene bastante fibra, y al igual, digamos, que un pedacito de brócoli, y en este caso, digamos, el hecho de que consumas ese tipo de alimentos no quiere decir que ya por eso es que no pierdes peso o no logras lo que quieres. Más bien al contrario, yo creo que más bien el dejar de comer este tipo de cosas hace que la persona pierda más salud. Entonces a veces vemos personas que han adelgazado un montón, pero se les está cayendo el pelo, las uñas las tienen súper débiles, se ven todas pálidas, en realidad perdieron salud a la hora de adelgazar y eso no es la idea. Entonces, para que tomen las previsiones del caso y siempre acuérdense que si el tema es adelgazar, recuerden que la gente que quiere su dinero es esa que te está vendiendo pierda 10 kilos en 2 semanas. Entonces, eso a mí me interesa
transmitirlo porque siento que es como el día a día, todos queremos el cuerpo perfecto, recuerden, todos somos diferentes y bajamos de peso diferente, tenemos que cuidarnos realmente en comer sin miedo, y ese comer sin miedo no es sin medida, es simplemente comer, saborear esos alimentos y poder entender que mi cuerpo necesita nutrirse y que yo lo que necesito es moderar el consumo de aquellos que tal vez ahorita preguntan por una zanahoria, que es lo más noble del planeta, pero resulta que si me como un pedazo de pizza o una hamburguesa, ahí no tienen ninguna duda, ¿verdad? Entonces, sí, midan un poco eso, y no es que esas cosas o comidas chatarras no se puedan comer. Una vez a la semana no hace daño, pero todo con moderación. Así como freímos hoy el pedacito de pescado, o en este caso quisimos hacer también en una elaboración salteada, que es ese poquito de aceite con un poquito de, en este caso, olores, y la proteína que estamos utilizando, que en este caso es el camarón, y utilizamos bastante grasa. Entonces la gente a veces le tiene miedo a eso. No satanicemos los alimentos, nada más moderemos el consumo y aprendamos a comer de forma saludable. Gracias. Aquí tengo a Megan Rivera, quien pregunta, con respecto al arroz, ¿en una alimentación saludable se puede sustituir por otro alimento? En mi caso, a mí casi no me gusta consumir arroz, dice. Prefiero aumentar la cantidad de los demás alimentos que estoy consumiendo. ¿Eso está incorrecto? No, está bien. Podemos tal vez, bueno, yo tampoco soy muy amante del arroz, y le soy sincera, digamos, este tipo de elaboración, la única forma de que yo la consuma es porque tiene esta salsa con vegetales. Entonces, si yo no quiero consumir arroz, podría cambiarlo por papa, por yuca, puede ser en puré o simplemente como papa asada, por ejemplo. También podríamos usar, no sé, si utilizas quinoa, que es uno de los granos, pues que no estamos muy acostumbrados a consumir acá en Costa Rica, pero se está haciendo ya un poquito más conocida ese tipo de grano. Y en este caso es también un carbohidrato que podrías complementar cualquiera de estos platillos. Yo creo que todo está en cuánto quiere usted incluir esas cosas. Como les decía, porque esto es, como pueden ver en cada platillo hay carbohidrato. Aquí tenemos la harina de maíz y en estos dos coincide con el asunto del arroz blanco en general. Pero sí quiero, digamos, como que ustedes analicen un poco qué tanto han satanizado tal vez, ¿verdad?, el incluir el arroz en su alimentación. En realidad el arroz siempre ha sido, digamos, uno de los mejores complementos con respecto a frijoles, lentejas y garbanzos. Entonces, si a este alimento yo lo quiero hacer todavía más nutritivo, si le agrego la mitad de esta cantidad de arroz, en lugar de tener esta cantidad, le pongo frijoles, lentejas o garbanzos, estoy haciendo todavía más nutritivo mi platillo. Eso sí, yo quitaría el brócoli de mi salsa blanca. ¿Por qué? Porque el garbanzo y la lenteja tiende a inflamar un poquito el colon, y el brócoli también. Entonces, si estoy teniendo este tipo de elaboración, pues quiero hacerlo más nutritivo, entonces en este caso quito esa mitad de arroz, agrego esa mitad en garbanzos, ejemplo, pero a mi salsa blanca yo no le echaría el brócoli para que no me caiga tan pesado a nivel digestivo, ¿verdad? Entonces, también recuerden masticar muy bien los alimentos. Gracias. Bueno, Megan también en su pregunta decía, siempre me dicen que no me estoy alimentando bien porque casi no consumo arroz, excepto en el consumo del gallo pinto. Pero bueno, ahí ya tú le diste qué opciones puede tener aparte del Exacto, arroz, como la papa, la yuca, exacto. camote. Frijoles, lentejas, garbanzos. Exacto, exacto. Naomi, con respecto a la pregunta de la zanahoria, entonces la zanahoria se puede comer libremente o hay que cuidar su porción. Puedes perfectamente comer de forma libre la zanahoria. Yo no veo, te lo voy a decir de esta forma. Hablemos de cantidades. Así como ustedes están viendo estos platillos con cantidades balanceadas. Entonces, por ejemplo, tengo hambre. Y entonces, como la Nutri dijo que yo podía comer lo que yo quisiera de zanahoria, entonces me estoy comiendo 1 kilo de zanahoria todos los días. Y eso no es así, ¿verdad? No es que te va a hacer algo malo tampoco, ni que vas a engordar por eso, nada que ver. Lo que quiero es transmitirle el balance que usted tiene en el consumo de frutas, vegetales, harinas, proteínas, ¿ok? Y grasas en su alimentación. Entonces, si usted me dice, bueno, me voy a comer entonces
2 zanahorias al día porque me gustan y las había evitado porque pensé que eran malas por ese comentario que me hicieron, yo no lo veo mal. 2 zanahorias al día está súper bien. Además de agregar el resto de cosas, ¿verdad? Proteínas, harinas, frutas y demás vegetales. Vean, por ejemplo, digamos, si observamos la salsa blanca, vean la variedad de colores que tiene. Que, por cierto, dentro de la misma lista de ingredientes, al menos acá, yo sí decidí agregar hongos. Entonces, la cantidad de hongo que ustedes quieran poner, además es un vegetal, insisto, esto es meramente alimentación saludable y pues a mí me encanta el hongo y yo disfruto mucho el consumo de este tipo de elaboraciones, más cuando tienen hongos. Entonces, en este caso, quise agregarle ese poquito de hongos para después cenar, esta es mi cena, y yo quisiera, digamos, en este caso, pues que ustedes sepan que cada vez que yo le doy esta tonalidad a este tipo de vegetales, que le uso zanahoria, brócoli, le uso chayote, y bueno, tiene su cebollita, y además, bueno, ¿verdad? Lo que es el polvo de crema de hongos y la leche. Todo va a proveer una gran variedad de nutrientes. Entonces, siempre que yo veo colores variados en mi plato, acuérdense que son variedad de nutrientes. Entonces, siempre acuérdense, por ejemplo, vean la ensalada, en este caso tiene zanahoria rallada, repollo, lechuga, pepino, tomate. Está teniendo variedad en mi plato. Entonces, fíjense más en eso, que si tengo o no que meter arroz, porque a veces no es que tiene que haber arroz, no, en realidad es qué tan variado estás comiendo, así como la variedad de recetas que hemos dado con un montón de nutrientes diferentes que pues todos contienen, en este caso. No sé si sale alguien más con Sí, tendríamos alguna. la última pregunta de Ilse Lara, quien dice, ¿cómo se hace asada la papa? Ok, hay, bueno, ahorita varias formas. En este caso, si queremos una elaboración un poco más fácil, podemos partir a la mitad, la papa, y ponerla a hervir un poco para que se suavice. Y después la ponemos a escurrir y la metemos al horno envuelta en aluminio para que se cocine más fácil y rápido. Es por eso que la ponemos a hervir. Pero sí, también puedes ponerlas en el horno, envueltas, bien envueltas en el aluminio, y pues ahí sí tienes que dejarla buen rato hasta que se pongan suaves. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Si mi tipo de elaboración es envueltas en aluminio en el horno, solamente sin haberlas puesto a hervir. Entonces, en este caso, tengo que estarlas pinchando cada vez, ¿verdad? Sentir que está más suave. Entonces, al estar más suave, obviamente ya está cocida. La otra sería igual partirlos a la mitad, porque cada vez que yo pues reduzco el tamaño de la superficie que va a tocar en este caso la freidora de aire, que ese es el próximo ejemplo, entonces obviamente va a cocinarse más rápido y más fácil. Si usted quiere la papa entera, pues va a durar un poquito más. Entonces en este caso vamos a lo mismo, o envuelvo toda la papa en aluminio y la meto en la freidora de aire, y como le decía, va a tener que bajarle un poquito el calor, tal vez a 150, 140 grados, y dejarla tal vez por una media hora ahí cocinando, ¿verdad? O bien la partes a la mitad, las dos partes las llenas de aluminio y lo metes en la freidora de aire y tal vez lo puedes estar dejando igual a 150 grados, pero tal vez 15 minutos. Entonces, en este caso, serían las formas o maneras de cómo cocinar esas papas, o al horno o en freidora de aire para evitar meter más aceites. Una consulta personal, ¿lo puedes hacer en el microondas? En el micro duraría bastante, porque ahí tiene, digamos, en este caso, no podemos meter el aluminio ni nada de metal, ¿verdad? Entonces, en este caso sería como ponerla a servir en el microondas, ¿verdad? En agua, y sí duraría su buen ratillo. Entonces, creo que no sería una buena opción en micro. Yo preferiría meterlo en la cocina con una ollita con agua hirviendo y, como le decía, partidas tal vez a la mitad o en partes para que sea más fácil que en el micro. Ok, muchísimas gracias. Por el momento no tengo más preguntas, Carolina, Ok, y creo perfecto. que por micrófono tampoco, no tengo a nadie levantando la manita.
Ok, no, para mí es un placer, digamos, compartirles estas recetas. Espero que hayan quedado lo suficientemente claras, que eso de que no hayan preguntas, espero que haya sido por esa razón. Espero que puedan hacer lo mismo que la muchacha de Atenas, comenzar a hacer ese tipo de elaboraciones lo más saludables posibles, hasta si le hacen alguna modificación, hacérnosla saber. Y para mí es un placer en realidad poder estar aquí transmitiendo todo este conocimiento, porque vea que no hablamos solamente de lo que son recetas, sino también de preguntas muy importantes que creo que son mitos que en este caso están ahí siempre pendientes, ¿verdad? De salir de esa mentirilla que nos metieron en la cabeza, tal vez por querer lograr algo que sin quitar ese alimento lo podíamos hacer. Pero sí, para mí en realidad es un placer poder enseñarles que podemos comer rico, saludable y también hasta adelgazar con este tipo de cosas. Antes de terminar, sí voy a compartir la pantalla con los ingredientes de la receta de arroz con Perfecto. camarones, para que la puedan apuntar ahí. Claro que sí. Ahí tenemos la receta de arroz con camarones, ingredientes, una taza de arroz, 8 camarones pinky, una cucharada de margarina, cebolla, ajo, chile dulce y culantro al gusto, una cucharadita de achiote, condimento de camarón, sal y pimienta al gusto. Y vamos a compartir tus datos, doctora Carolina Marín López, nutricionista clínica y deportiva. Ahí tenemos tus redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, por si alguno de los estudiantes quisiera comunicarse contigo directamente. Exactamente, con mucho gusto. Para mí sería un placer. De mi parte, Carolina, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos todos con hambre hasta ahora. Vamos a ir a Bueno, cocinar. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy y esperamos disfrutar la próxima semana de otras ricas y deliciosas recetas. perfecto, los espero el próximo lunes con unas recetas deliciosas iguales a estas y espero que les hayan gustado las de hoy y ojalá las practiquen. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta luego. Que tengan muy linda noche. Buenas noches.